Cubí coral, hermanos, Daniel capítulo 1, verso 3 al 8, que van a leer, hermanos. Guaricubij, verso 3, en el nombre de Jesús, que a leer Daniel capítulo 1, verso 3, cubico. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los inicuos eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, y estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Beltasazar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Saraías Abed-Negó. Verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Hermanos, no sé, cubicos la palabra de Dios, hermanos, che achab ishqib cherech, siempre kuchkonek, ¿verdad? Que siempre don vencer cada día, mis hermanos, porque shahunak, hermanos, cada día o cosas kopnek en nuestras vidas. Pero cubico urari che achab ishqib, siempre kichkonek, pero sube kichkonek, porque Dios siempre kokuk. Pero Dios chikuk, hermanos, raushik achab ishqib chishahun kohbal, que decir shahun pensar que kiapek chopnik siempre que por el cual Dios. Urari, si es que ya cuenta, che, mis hermanos, dice que con un rey, ere shumach sukshik rabón, shumach sukshik, dice a los jóvenes, y la un rey cha shumach sukshik juntir, con tal de que ya con estudio, que verdad, rech pe buen chopnik, rech pe buen pensar, y shumal chi juntir la rabón che y colak chpan las lugar de krahrechi otstak abon que alak para que rech la que el rey en el palacio. Pero qué decir que en el palacio, qué decir sharech kitap nekruk, ¿verdad? Qué decir el rey que van a enseñar que uno sabe lo que era Ushik. Es como ya para la iglesia de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios, hermanos, a veces te cató que escucha achak, y cuando que escucha achak te cató con reunión o te cató raushik para capacitación. Su chak la capacitación, quiere decir que shaka chewat ¿verdad? Pues kuhnawak sumo ubanikar chak cherech Dios, ¿verdad? Entonces lo que nakoche es de Dios, y lo que don kuka, entonces que han compartir tu koch.
la que han compartir kukoh, haré la chiquiquia enseñanzas que chupan la iglesia, ¿verdad? Quizás un mediodía o quizás un ir. Entonces, que casqueche kohnovak. Y cuando kohnovak su colmil, rech kochkonchpan la obra del Señor. Pero dice que orari waunreiri ere shiuskih rabon, ¿verdad? Shiuskih, para que rech kionosah. Pero dice que la unreile ere kionosah rabon, kionosah el tom, y la unreile ere kisir kumchawani kumchak que lo koshke, ¿verdad? Tos juntir las cosas lo que ere su kuaak o su kuchho, tos re también shubih, pues juntir la chiquipatak, la que da a recibir capacitación, también en quiñar cos, lo que quichhaboral chpamar palacio, ¿verdad? Pero dice que cojun nabón, ¿verdad? Que es Daniel, ¿verdad? Daniel ere como es el cual cristiano, hay que decir, Daniel ere que con familia que tan de Dios. Entonces Daniel ere kuchbo che surak lanche otz kichawak y surak lanche ostah kichawak, ¿verdad? Y dice que der comida che lo que el rey kuchho, el rey shubih juntir la chiquipatak en orar quiñar comida, en orar quiñar cos, lo que juntir, lo que kichahoral. Pero dice que Daniel ere shuyahu alto, ¿verdad? Un alto quiere decir ere shutak barib, ere shubih en si que ant participar. Entonces quiere decir Daniel, hermanos, ere quiere decir siempre xasht puhlon che ere koni patnapuche, quiere decir las enseñanzas que kutak ha kukrota kukruchu, ¿verdad? Ocultó en una iglesia con chakdon, pero reo con por obra, con practicar. Entonces, cuando la reina Shubiko Chikeria, Kubiko Chiker, verso Galer del 5 en adelante, Kubiko, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los crease 3 años. Quiere decir, el rey Ereshubik, las 3 años chiquiña capacitación chiquera bon, quiere decir, las 3 años le en Kiensku, y la chiquiensku haré cosche la quien tiene, haré la quiñachka. Humanamente, mis hermanos, no sé, ¿verdad? Pero si atkan pensar, kamaima kok, ¿verdad? Yo sé que con una hermanos chico Omar, yo sé que si atkamaima kok, kachban kok, yo sé que no es según kabiko atu kimbikuen, tal vez malo, ¿verdad? Porque shawahi, shabana, o shakok, pues tomo ots, pero es que Daniel ere Hun koiru kahbar, que decir rumodore es lo que utón y lo que retan, ere utón lo que buen y lo que cuenta, y ere yo ant participar. Entonces Daniel, hermanos, ere que decir junabon, ¿verdad? Chere kachpan rofe, kachpan ro kohambal. Entonces, hermanos, para que cristianos conect cada día o cubij el castillo, ¿verdad? Cristianos vencedores. Quiere decir, que van jun cher fe, ¿verdad? Jun que van cher confianza. Ural cubico creer. Y Daniel no es porque traen papá, no es que coro mamaro, ¿verdad? No es porque coniwa y chinachi y cacalen, ¿verdad? Sino que Daniel, cubicorari, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La utzigleche, Daniel propuso en su corazón, que decir la Biblia, Daniel ere
shpepo pensar, o Daniel ere shpe prenma kobig en sikentit lahle kosiktika. Por ejemplo, pues eshkia cuenta che, ¿verdad? Pues kolak beshek, pues ¿verdad? Pues ostach kichot. Pero qué decir, no es una obligación, ¿verdad? Porque cuando es una obligación, que decir con tu valor, aunque hay cumplir, aunque hay pero es obligado. Pero Daniel propuso, ¿qué decir? Propuso, decidió en su corazón no contaminarse. ¿Qué decir? Daniel la jotkiel, shpepu pensar, nishat niwa shishkumarkib, nishat niwa shaykib ship y kolak, y shikchbo, pues mejor antore, porque konyo covid, sino que utkiel shpepu pensar, kobig en kotmok en bangore. Entonces, Dios, hermanos, para que conec siempre, que decir, hermanos, un mismo, cuya rulei, Dios prema, ¿verdad? El mandamiento. Ojo, comida así terrenalmente, ¿verdad? Comida ni bebidas que pero, por ejemplo, ¿verdad? Patak. Ya tonche que iglesia, que los predicadores, que han participar. Pero la iglesia chena que han predicar que solamente que han participar. Pero chena que han mandar únicamente en si pepen pensar que no vare en que da participar. En kotmo que ve jugaré, porque jugaré con Dios chubeta. Pero chinka te van a obligar, que decir, a ti mismo que haya para pensar, a ti mismo que coja chobnixpan y que en kotmo que han participar chubaré, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y hermanas, su cubico horario Daniel, ¿verdad? Cubico el verso 8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, comida puede ser otras cosas. Por ejemplo, en Kinyat cuenta Jesús at más busquijacoch. Y puede ser también que cuenta en así como los celulares, también los celulares, hermanos, es bueno también, porque han mandados, van una llamada, ¿verdad? Pero si junto han controlar, hermanos, también que han distraer. En que ya cuenta, no sé si hermanos, pero en Corat, que en su sacó el celular, y cuando quichahu, ya ni que cuenta, de una vez pensar entonces, hermanos, cosas que decir, que panche, ¿verdad? Que decir, tiene que ser por pensar, no vare en una iglesia, mis hermanos, han predicar, pero tiene que ser un mismo, un mismo comarij, será bien lo que beshe, será que coban otro que entonces, at mismo katbanak, ¿verdad? Y si at kaya cuenta cheche ko am wenchawa, entonces at traushik kako por obra. Por eso Daniel cuya con ejemplo chere es firme en su fe. Quiere decir firme en su fe porque lo que vincha chocó por obra. Y su crack también. Su crack cubiche derecho, conex siempre, mis hermanos, cubico que decir siempre que chabe Dios, siempre con Dios peclón, cubico un versículo que van a leer puede ser algo como que la juventud, pero que decir guaruti Dios, ya sea re, ya sea abon, ya sea chin la junchi ya cutacho versículo, ¿verdad? Cubico horario pan Eclesiastés capítulo 12 verso 1. Cubico
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Quiere decir, más otsnakcha, ¿verdad? Que cuando atatalasha tuxpan el Evangelio. Porque quiere decir, desde atalaj kaweta más bewach Dios. Entonces, cuando conect, ¿verdad? No sé si es coqui, cuiaco, piglón, hermanos, pero en una cantón, last en más en sin aceptar el Evangelio. Sin conchas más, sin pan, chakres Dios, ¿verdad? Pero que te mal la junche con el Evangelio, ere con la capacidad, que decir con el cuerpo, ¿verdad? Pero cuando junio hermanos, ya el cuerpo ya cuyas más. Entonces, que decir más nache cuando jun colak Dios, así por ejemplo, un characlap, ¿verdad? Y co iglesia. Bueno, porque que nateche que pan el evangelio. Entonces, cubico curari sumo conek siempre rachi irishak, ¿verdad? Es de que siempre Dios, escuchabe Dios en todo momento. Cubico, ten en cuenta a tu Creador en tus días de tu juventud. Que decir, Dios hermanas, ¿verdad? Que Dios, Shuhumala, todavía colacna. Pero qué decir, cochpan el Evangelio, mis hermanos, crah también que cocho up. Porque el Evangelio, mis hermanos, por eso Shubico Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, ¿sabes? No desmayes. Subeche kubila hunsigle chehela, porque el Evangelio, mis hermanos, su cochpan el Evangelio, con cosas que copnek chpan vida. Y si coch que con choab, y si coch que on por cuenta, mis hermanos, puede ser arela correzaj, pe algún problema, pe alguna enfermedad. Entonces, pero el Evangelio cubico, cheat para querer chkachonek cada día, que decir atraushik kachabe Dios. Cubico horario también, hermanos, cubico chkechpan, cuyachco con ejemplo, David, ¿verdad? David, por ejemplo, David, ere kikbicheche juna bon, valiente. Valiente quiere decir kushihtrip, ¿verdad? Y a veces la crachpan el Evangelio, mis hermanos, o cochpan el Evangelio, crachak cocho up, crachak daluchar, shamos maintak, ¿verdad? Pues amchak dono chanimri, chinen il, ¿verdad? Y colec, ¿verdad? Puede ser y colec chicotaj, puede ser colec chiquipet casmas, pero chak da seguir, chak da luchar, ¿verdad? Puede ser are que te ha pensar, chanim, pero si en que patak de toda manera no hinki perfechir. Ese es valiente, ¿verdad? Porque quiere decir que tu ant que bakosh, que tu maim tak truk, la que peba jun, petuajun, at la cosa que acaban de seguir adelante. Por ejemplo, David, ¿verdad? David ere cojunachi Goliat. Dice que runak, ¿verdad? La runak, que ilche Goliat, ¿verdad? Pues hachin chahna creo que la juanachi, hunim kan la hachi, ¿verdad? La cochin concha. Entonces runak, que hasta shikbih, nala por gusto la chahna creo. Pero David cubico, eres y es valiente, ¿verdad? Entonces, krah, hermanos, también como David, hela krah, krah, at valiente, ¿verdad? Hermanos, urari, rahoshik, ¿verdad? Cubico urari que han leer pan, primera de Samuel, capítulo 17, verso 45, cubico chqueria. Entonces dijo David al filisteos, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, ¿qué decir? David era, ¿qué decir? Es ¿verdad? Ojo, chanimir, un machi, o ya sea un mishak, ¿verdad? Es que la que conciencia en Allah.
es que haré chiapo pensar como chaco viejo David, ¿verdad? At chatchonakruk, chatronek, y at chancatronruk, Dios, ¿verdad? Que vi coraria, que han coler y tú vienes a mí con espada y lanza y jabalines, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué decir? David recubí tache atziatzur la runak, ¿verdad? Sino que David recubí la runak leche atziatzru es que la runak leche chishiatzur at que decirle con patrón, con pecue que es poderoso, que es el Dios. Entonces, cuando David rechubi no atziatzur tu nak chawi, sino que atziatzur Dios chawi. Entonces, cubico el verso 46, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Entonces, ¿qué decir? David era como okmik ri katohach pen ab Dios. Y si ya tohach pen ab, ¿verdad? ¿Qué decir? En kichkonu. Entonces, la kra Dios kaha. ¿Qué decir? Dios era lo que cobico shamishuk ir el cual es cache, ¿verdad? ¿Qué decir, hermanos? Ahora cache, ¿verdad? ¿Verdad? Pues tal hermano cotia o tal hermano cota, no, solamente da orar, ¿verdad? Como ya con la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, solamente Dios cuida la libertad de los pensamientos, ¿verdad? Para que can sentir que equipatak. Porque ya, hermanos, por ejemplo, en cuando en familia, ¿verdad? ¿Verdad?